Buenos días a todas. En verdad que las extraño mucho y desearía estar hoy con ustedes. Que pudiéramos estar como semanalmente estamos en nuestro local, que pudiéramos abrazarnos, escucharnos, reír juntas, compartir un delicioso refrigerio tanto físico como espiritual. Sin embargo, hoy vemos la gracia y la provisión del Señor para con todos sus hijos, al podernos reunir de manera virtual y poder meditar en su palabra y escuchar lo que Él tiene que decirnos. Gracias doy al Señor porque por todos estos recursos que nos ayudan a tener una cercanía aún en la distancia. En este último semestre hemos venido estudiando un tema muy interesante y es el tema del avivamiento de nuestra relación personal con Dios. Y realmente me gusta mucho este tema porque creo que nosotros nos conformamos con tan poco en nuestra vida espiritual cuando Dios tiene tanto para darnos. El Señor nos dice que Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Yo creo que no nos alcanzamos a imaginar todo lo que Dios puede hacer en nosotras y por medio nuestro para que su reino se siga expandiendo. Y es uno de los propósitos en el día de hoy, que salgamos animadas, que salgamos retadas a tener una relación con Dios más profunda y a permitir que Él nos transforme, que sea Él por medio de su palabra y de su poder. Me gustaría que me acompañaran a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor. Oremos que el Señor nos hable mucho el día de hoy. Señor, gracias por este día. Gracias porque tú nos amas, porque estás con nosotros, Señor. Gracias por habernos dejado tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Hoy yo quiero pedirte, Señor, que tú nos hables a cada una de nosotros, a cada una de las mujeres que está escuchando esta charla, Señor, como tú me has venido hablando a mí, Señor. Te pido que, Señor, yo pueda menguar y que crezcas tú, que sean tus palabras, Señor, y no mis palabras, Señor. Gracias, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos. Qué privilegio, Señor, es poder estudiar tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, rápidamente quiero que recordemos algunos de los temas que hemos venido estudiando. Hemos hablado acerca de unos requisitos, podríamos decir, para tener un avivamiento en nuestra relación con Dios. Hemos hablado acerca de la humildad. Hicimos como un concepto cortico acerca de la humildad que decía que es la percepción correcta que nosotros tenemos de Dios y de nosotras mismas. Hablamos acerca de que Dios Dios rechaza al soberbio, pero Él da gracia al humilde. También hablamos sobre la honestidad. Dios desea la verdad en lo más profundo. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y abandona hallará misericordia. Y este segundo tema tiene que ver con el tercero, que es el arrepentimiento. Acuérdense que habíamos dicho que el arrepentimiento es de mente, de corazón y de acción. Que sí, todas nos arrepentimos en el momento en que somos salvas, pero que debe ser un arrepentimiento continuo, de ahí en adelante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Hablamos también de la santidad, un atributo de Dios compartido, es decir, es un atributo que nosotras podemos y debemos imitar. Dios nos ha llamado a hacerlo. Él dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Y por último, hablamos de la gracia. Esta es la provisión dada por Dios para cada necesidad, porque Dios sabe que sin su ayuda no podemos hacer nada. Necesitamos diariamente y de hecho muchas veces al día de su gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Bueno, y siguiendo con nuestro estudio, hoy hablaremos de otros requisitos, si así lo queremos llamar, para nuestras vidas. Algo que Dios desea en nuestras vidas, algo que es de su agrado. Y quiero llamar nuestra atención con algunas preguntas. ¿Has leído tu Biblia hoy? ¿Asistes a la reunión de damas? ¿Escuchas prédicas en la semana? Yo creo que la respuesta es sí, sí lo hacemos. Y estoy segura que en todas esas ocasiones Dios nos ha hablado de diferentes formas por medio de su palabra. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuánto de todas esas cosas que Dios ya nos ha hablado estamos practicando? ¿Cuánto de todo lo que Dios te ha hablado en esta semana has practicado? Es triste, pero cierto que muchas de nuestras iglesias y en la iglesia a nivel general, a nivel mundial, en nuestras propias vidas, estamos experimentando conformismo, superficialidad, religiosidad a nivel espiritual. Nosotros vamos
hasta donde nos sentimos cómodos. Nos quedamos en nuestra zona de confort, donde nos empiezan a exigir un poco más, ya como que decimos, no, hasta allá no, hasta allá no. Bueno, y no estoy diciendo que el asistir a la iglesia, el ir a grupo de damas sea algo malo, por supuesto que es algo bueno. Pero todo esto tiene que ver con nuestra relación con Dios, mucho. Amadas hermanas, Dios no quiere solo esto para nuestras vidas, Él quiere mucho más, el Señor quiere mucho más. ¿Quieres ser bendecida? Y acá no estoy hablando de dinero, de cosas materiales, inclusive la salud. ¿Quieres ser bendecida con más intimidad con Dios? ¿Con una relación más profunda con tu Salvador? Si la respuesta es sí, obedece. ¿Quieres ser bendecida? Obedece. Hoy estaremos meditando sobre lo que Dios nos tiene que decir sobre la obediencia. Y para esto me gustaría que en este momento pusieras pausa a este video y contestaras las preguntas que van a salir ahí abajo, que ores, le preguntes al Señor, te preguntes a ti misma y contestes las preguntas. Nos vemos en un momento. Bueno, la primera pregunta. ¿Hay algo que el Señor me ha pedido? ¿Hay algo que el Señor te ha pedido que hagas y que no has hecho? ¿Perdonar a alguien? ¿No estar ansiosa o afanarte? ¿Ser generosa en un tiempo donde es difícil ser generosa? ¿No temer? ¿Dar gracias por todo en toda situación difícil o una situación muy feliz? ¿Orar en todo tiempo? ¿Estar siempre gozosa? Son cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. Y acá solo hay unas pocas, pero hay muchas más. Segunda pregunta, ¿continúo haciendo algo que sé que Dios desea que deje de hacer? Algo que yo ya sé, Él ya me ha dicho que pare de hacer. Por ejemplo, perder tiempo en Internet, gastar demasiado dinero, endeudarnos, tener un espíritu crítico, ver mucha televisión, mentir, perder la paciencia, guardar resentimiento. Creo que todas pudimos ver algunas cosas que Dios nos ha pedido hacer, pero que no hemos hecho, ¿verdad? Obedecer no siempre es fácil. Dios se agrada de nuestra obediencia, es su deseo, es su voluntad que nosotras le obedezcamos. Eso es lo que más quiere el Señor. Eso lo podemos recordar en Primera de Samuel. Se complace tanto el Señor en el sacrificio, en los sacrificios. No, el Señor se complace en el prestar atención y en el obedecer. Me gustaría que me acompañaran a leer este pasaje. Mateo 7, del 24 al 29. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. El mensaje en esta parábola es supremamente importante porque Jesús él estaba hablando y él sabía que solamente con escuchar su sermón no era suficiente para poder vivir y para poder disfrutar de esa vida plena y abundante que él estaba ofreciendo. Y es lo mismo para nosotras hoy. Si nosotras no atendemos a lo que esta parábola nos está enseñando, no nos sirve de nada todas las charlas, las enseñanzas, las prédicas, todo lo que nosotros podemos escuchar si no aplicamos lo que el Señor nos está diciendo, si no lo aplicamos en nuestra vida. Entonces vamos a ver lo que Jesús está enseñando acá. En esta parábola, para resumirla rápida, se está hablando de dos hombres, uno sabio y uno insensato. El primero escuchó y puso en práctica las palabras de Jesús y edificó su casa sobre la roca, echó fundamento, ¿cierto? Y cuando vinieron las lluvias, los vientos, golpearon sobre esta casa, pero quedó en pie, no se movió, no le pasó nada. El segundo hombre dice que fue un hombre necio, en otras versiones un hombre insensato, ¿cierto? Que construyó su casa sobre la arena, sin fundamento, y esta se destruyó. ¿Mm? Esta parábola es realmente importante para nosotras porque nos está recordando que si nosotras no estamos construyendo nuestra casa
es decir, nuestra vida, sobre la roca que es Jesús, sobre sus mandamientos, sobre sus ordenanzas, no tendremos bendición. Por el contrario, tendremos destrucción. Me gustaría que vayamos al primer versículo, el versículo 24. Y quiero aquí dar, antes de comenzar, yo dividí este pequeño pasaje, esta porción, en 4 puntos. Escucha y practica. Escoge ser sabia. Edifica tu casa sobre la roca. Y por último, escoge la bendición. Es muy fácil de recordar. Hay 4 es. Escucha y practica, escoge ser sabia, edifica tu casa sobre la roca y escoge la bendición. Vamos a comenzar por la número 1. Escucha y practica. En este pasaje, el Señor nos dice, cualquiera que oye, ¿cierto? Que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Hay 2 verbos. No se está diciendo, aquí no está diciendo el Señor que podemos escuchar o poner en práctica. Está haciendo un énfasis, es escuchar y poner en práctica. Es escuchar lo que Dios nos dice y obedecer lo que Él nos dice. Dios nos hace ver la importancia de las 2 cosas. Es vital que nosotras pasemos tiempo en la palabra de Dios, por supuesto. Tenemos que leer, tenemos que meditar, tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo debemos ponerlas, todas esas palabras por obra, debemos obedecer lo que Él nos está diciendo. Que cada cosa que Él nos diga, nosotras la podamos hacer. De nada sirve llenarnos de conocimiento si no ponemos en práctica nada de eso que estamos aprendiendo. Hay una frase que me encontré cuando estaba preparando este estudio que me gustó mucho. No, ahí está el nombre del autor, no sé cómo se pronuncia, pero la frase dice, para poder experimentar un avivamiento, la mayoría de nosotros no tiene que escuchar más verdades, simplemente debemos obedecer lo que ya conocemos. Y me pareció tan cierta, es verdad, nosotros ya sabemos mucho, gracias a Dios, de su palabra, pero ¿cuánto de eso estamos aplicando? Para profundizar un poquito más, me gustaría que me acompañaran a Santiago 1, del 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será bienaventurado en lo que hace. No te engañes a ti misma. Este pasaje nos está diciendo, si nosotros solo escuchamos la palabra de Dios, pero no hacemos, nos estamos engañando a nosotras mismas. Nos estamos engañando. El versículo 25 dice, el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de libertad y permanece en ella, la aplicamos, pensamos, hablamos con el Señor, le decimos, ok, Señor, tú me estás diciendo esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Si nosotros estamos permaneciendo en la palabra, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será bienaventurado en lo que hace. Ahí viene la bendición, cuando nosotros obedecemos, cuando pasamos de escuchar solamente a obedecer. Hemos practicado algunas cosas y nos han traído bendición, claro que sí. Asistir a la iglesia, estudiar su palabra, asistir al grupo de oración, claro que sí. Y esto ha cambiado nuestra vida. Yo creo que todos lo hemos experimentado, pero ¿se imaginan cuánto más podríamos amar y conocer a nuestro Dios? ¿Cuánto más podría Él bendecirnos a nosotros? Y es por eso este llamado a la obediencia. Es por eso que es tan importante. Entonces, escuchemos y practiquemos, ¿cierto? El primer punto. Segundo punto, escoge ser sabia. El versículo 24 dice que será semejante a un hombre sabio. ¿Mm? Será semejante a un hombre sabio.
Este pasaje nos habla de dos hombres, uno sabio y uno necio. ¿Pero qué es un hombre sabio? ¿Sí? ¿Cómo es un hombre necio? El libro de Proverbios tiene mucho que decirnos acerca de estos dos hombres, acerca de este tema. Pero pues no vamos a entrar en tanto detalle. Me gustaría sí notar Proverbios 1:7, que dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué es un hombre sabio? ¿Qué es una mujer sabia? Según este versículo, una mujer sabia es la que teme al Señor. Una mujer sabia es la que no tiene en cuenta sus propios pensamientos, sino que tiene en cuenta lo que dice la palabra de Dios, acude al Señor, confía en lo que el Señor le dice y no en su propia prudencia. A diferencia de un hombre necio confía en sí mismo y rechaza, como dice este versículo, rechaza el consejo de Dios y solo quiere expresar sus propias opiniones, dice otro versículo. Dios nos está llamando en el día de hoy a ser mujeres sabias, que escuchan y practican la palabra de Dios, que buscan su consejo para obedecer en todo momento. Y hoy me pregunto y les pregunto, ¿estamos escuchando y obedeciendo? ¿Estamos poniendo en práctica las cosas que ya sabemos? Con toda esta situación que estamos viviendo, esta situación mundial de esta enfermedad, ¿estamos confiando en el Señor? ¿Estamos confiando en que Él tiene el control? ¿O nos estamos afanando? ¿Estamos llevando nuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego, con acción de gracias? ¿O de pronto fuimos de las que cuando comenzó el simulacro de aislamiento salimos corriendo al supermercado a comprar un montonón de comida de papel higiénico de una manera descontrolada? ¿Tememos al Señor o le tememos al mundo? Dios quiere que seamos sabias. Y una de las características es que seamos unas mujeres temerosas de Dios, mujeres que conocen a su Dios, conocen su carácter y le creen. Otra característica de ser una mujer sabia es que es una mujer que aprovecha bien el tiempo. Y aquí me gustaría que me acompañaran a leer otro pasaje que está en Efesios 5 del 15 al 17. Por tanto, tened cuidado de cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, del 15 al 17, nos está hablando, Pablo está diciendo ahí que vivamos como sabios, ¿cierto? Que tengamos cuidado de cómo andamos, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En ese tiempo, Pablo estaba diciendo, los días son malos, está mal la situación. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo en este momento? Claro que sí, no es diferente para el día de hoy. Los días son malos en nuestro tiempo. Y entonces, ¿estamos aprovechando bien nuestro tiempo? Ese precioso tiempo de Dios, porque es precioso y es un regalo del Señor. Una mujer sabia es aquella que a pesar de la situación difícil, está buscando el consejo de Dios para saber cómo vivir. Este momento que todos estamos viviendo es único. A mí me parece único, o sea, que todos en todo el mundo estemos pasando por esto, de esta enfermedad, de este virus, que no nos podamos congregar, que no podamos salir de casa, que no podamos estar con nuestros seres queridos, ir a visitarlos, que no podamos ir a cualquier parte donde quisiéramos ir, al cine, a, qué sé yo, a un parque, no tener una libertad completa. Esto es un momento bien interesante, es un momento único. Y esto que estamos viviendo hoy no es fácil y cada uno lo ha experimentado de diferente manera. De pronto para unas ha sido más difícil que para otras. Dios nos está haciendo, Dios te está haciendo hoy el llamado por medio de su palabra a que analicemos cómo estamos utilizando ese tiempo que Él nos ha dado. ¿En qué nos estamos ocupando? ¿En qué te estás ocupando? ¿Estás tratando de bendecir y ayudar a otros que de pronto tienen necesidad en este momento? ¿Has leído más la palabra del Señor? ¿Has aprovechado el tiempo que tienes en la casa para leer más la palabra, para orar más? ¿Estás aprovechando el tiempo con tus hijos, con tu esposo? ¿Y qué de tus padres, tus amigos, tus hermanos? ¿Cómo los estás animando? ¿Cómo los estás edificando? Yo sí siento que Dios me ha hecho un llamado muy grande en este tiempo a examinar cómo estoy utilizando mi tiempo.
porque es un regalo del Señor. Y nosotros podemos utilizar nuestro tiempo para expandir su reino, para conocerle más, para amarle más, para obedecerle más. Oremos y pidámosle a Dios que nos muestre oportunidades para servir y para traerle honra y gloria. Entonces, primer punto, escucha y practica. Segundo punto, escoge ser sabia. Ahora vamos con el tercer punto. Edifica tu casa sobre la roca. El versículo 24 y 25 dice que este hombre edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Ahora me gustaría que me acompañaran para ver un poco más sobre este tema de edificar nuestra casa sobre la roca, a otro pasaje, es otra parábola que es muy parecida a la que acabamos de leer y se encuentra en Lucas 6, del 46 al 49. Me gustaría que todas pudieran tener la palabra de Dios en este momento y pudieran leerla conmigo. Dice el versículo 46, ¿y por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero al que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin echar cimiento. Y el torrente rompió contra ella, y al instante se desplomó, y grande fue la ruina de aquella casa. Quiero hacer énfasis en este hombre del que nos están hablando acá, que se parece mucho a la otra parábola. De este hombre se dice que cavó hondo, que se esforzó para llegar a la roca, para poder poner su fundamento sobre la roca. Y dice que ese hombre es un sabio, ¿cierto? Pero ¿qué significa edificar nuestra casa sobre la roca? ¿Alguna sabe qué es un cimiento y la importancia que tiene al edificar un edificio o una casa? No es que sepa mucho de esto, pero mirando, investigando un poco, eh, pude entender que en los términos de construcción el cimiento es la base que se encuentra debajo de la superficie, sobre la cual se desarrolla una edificación, una casa, un edificio. Entre más grande vaya a ser la casa o el edificio, más profundo tiene que ser ese hueco donde se va a construir. Y ese cimiento es muy importante porque le da estabilidad a la casa y también tiene en cuenta otros aspectos como el evitar la humedad, el aislar el frío. Bueno, hablando acerca de la construcción, ahora hablando de manera espiritual, de manera práctica en nuestras vidas, ese edificar sobre la roca requiere esfuerzo. Eso es algo que también me gustaría que tuviéramos en mente. La obediencia requiere esfuerzo, requiere intencionalidad. Como este hombre que vemos acá, esta ilustración dice que cavó y cavó y cavó y cavó. De la misma manera, nosotros debemos hacerlo. Edificar nuestra casa sobre la roca quiere decir sobre lo que Dios nos está diciendo, sobre sus principios, sobre lo que Él quiere para nuestra vida. Y no siempre es fácil. Obedecer no es fácil. Nos cuesta. Requiere de esfuerzo, requiere de mucho trabajo. Cuando el Señor nos dice, perdona a una persona que nos ha hecho sufrir, que ha sido difícil. Cuando el Señor nos dice, tranquila en la enfermedad, tranquila, yo tengo el control. Cuando no tenemos trabajo, pero ¿y entonces cómo va a llegar la provisión? No es fácil obedecer, requiere esfuerzo, requiere intencionalidad. Llama mucho mi atención que en esta parábola dice que ese hombre que construyó la casa cavó hondo, él no fue superficial. Él no fue superficial. Y esto es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Es un llamado a que dejemos el conformismo, a que dejemos la superficialidad, a que dejemos bueno, si obedezco, pero hasta aquí, Señor, ya de aquí en adelante no me pidas más. No, no. Podemos ir más con Dios. El Señor quiere más de nosotras. Lo que se nos dificulta a unas puede que no se nos dificulte a las otras, ¿cierto? Puede que para una persona sea muy fácil
estar tranquila, no ponerse de mal genio, no estresarse, ser paciente, pero al mismo tiempo para esa persona puede ser difícil ser generosa y piensa, pero y entonces si yo doy esto de más con esta recesión económica, ¿será que mi familia va a tener lo suficiente? No, yo mejor, no, yo ahorro, yo no voy a dar este mes toda la ofrenda. A cada quien se le dificulta algo, pero lo que el Señor nos está diciendo y lo que yo las animo a que estén pensando y que estén orando y pidiéndole al Señor es, ¿qué les está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que les está diciendo? ¿Cómo es que ustedes tienen que cavar hondo, hondo y esforzarse? ¿Mm? Edificar nuestra casa sobre la roca. Hay un versículo muy lindo en Proverbios 14:1 que dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Miren esta imagen tan bonita y tan importante que Jesús nos está dando frente al rol que nosotras tenemos como mujeres. Él dice que nosotras somos quienes edificamos nuestro hogar. Nosotras somos llamadas a edificar, no a destruir, a edificar. ¿Cómo estás edificando tu hogar? ¿Cómo le estás ayudando a tu esposo y a tus hijos en este tiempo difícil? ¿Cómo? Económicamente, estamos con muchas situaciones, pero emocionalmente, en las cosas prácticas, espiritualmente, ¿cómo los estamos edificando? ¿Cómo les estamos ayudando? ¿Nos estamos quejando por todo? Ay, ya se acabó el mercado y ahora qué vamos a hacer, pero es que no podemos salir, pero es que los niños, o estamos animando, o estamos creando un ambiente en nuestro hogar que sea lindo, que sea acogedor, donde los niños quieran estar, en donde los niños quieran pasar tiempo con nosotros. ¿Estamos siendo esas mujeres sabias? Esa casa, dice la palabra de Dios, que debe ser edificada sobre la roca para que soporte la tormenta, para que soporte, dice que cae la lluvia, que vienen los torrentes, que soplan los vientos, en fin, todo esto para nosotras son todas esas dificultades que tenemos en este momento. Tanto el hombre sabio como el hombre insensato, el necio, estuvieron bajo las mismas condiciones. Ellos tuvieron la misma oportunidad, pero dice que la casa del sabio no se cayó. Esa no se cayó, se mantuvo. Y en la vida nosotros experimentamos también dificultades. Y nosotros tenemos la opción de escuchar, confiar y obedecer lo que Dios nos está diciendo, o de ignorarlo y hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cómo se está sosteniendo tu casa durante esta tormenta? ¿Cómo se está sosteniendo? Ahora quiero que veamos el cuarto punto. Primer punto, escucha y obedece. Segundo punto, escoge ser sabia. Tercer punto, edifica tu casa sobre la roca. Y el cuarto punto y último, escoge la bendición. El versículo 25 dice, y azotaron aquella casa, los vientos, las lluvias, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Hay un versículo muy lindo en Lucas 11:28 que dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es más bendito, es bendecido, es feliz el que escucha y pone en práctica la palabra de Dios, más bendecido. Y aquí, como al comienzo les estaba diciendo, no se trata solamente de la bendición económica, de la bendición con nuestra salud, con nuestros hijos. Es más allá. El Señor nos quiere bendecir aún más. Y me gustaría que me acompañaran a leer estos versículos. Sé que les he dado bastantes versículos, pero realmente creo que son importantes para que podamos entender este concepto de la obediencia. Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14:23-24. Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guardará mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Y por último, Juan 14:31. Pero haré lo que el Padre me manda,
para que el mundo sepa que amo al Padre. Me faltó uno. Juan 15:10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué versículos tan lindos. Al leer Juan 14:15 y ver todas estas, todos estos versículos que nos están diciendo acerca de que el amar a Dios es obedecer, wow, eso quedó en mi mente, eso quedó en mi corazón. Recuerden, ¿recuerdan lo que yo les preguntaba al comienzo? ¿Quieren ser bendecidas? Miren lo que dicen estos versículos. En Lucas vemos que es bendecido el que pone en práctica la palabra de Dios. Sí, si obedecemos al Señor, nosotros podemos ser mejores madres, esposas, podremos tener buenos matrimonios. Pero me encanta ver lo que Juan está diciendo acá en estos versículos, porque él está diciendo que amar a Dios es obedecerla, el tema que venimos meditando. Y si queremos amar más a Dios, como Él quiere, debemos obedecer su palabra. Miren esa promesa tan linda que nos da Jesús. Seremos amadas por el Padre, por Jesús, y Él se manifestará a nosotras. Podremos tener más intimidad. Estos versículos nos hablan sobre intimidad con el Señor, sobre disfrutar de su presencia. Y en los dos últimos versículos que leímos, vemos que nuestro mayor ejemplo, como siempre y como en todo, es Jesús. Él amó al Padre al obedecerle y Él le obedeció en todo. Recordemos lo que dice Filipenses, Él obedeció hasta la muerte. Él se humilló y obedeció al Padre hasta la muerte en la cruz. La bendición más grande es poder disfrutar de una intimidad profunda con Dios. Esa es la bendición más grande que nosotras podemos tener. Bueno, ya llegamos al final de nuestra charla y en verdad, hermanas, que aunque estemos pasando por momentos difíciles, que sé que todas estamos pasando, y las que no, en algún momento lo estarán, si no lo están pasando, porque Dios lo ha prometido. En este mundo vamos a tener aflicción, pero cada una de nosotras puede decidir cómo va a edificar su casa. Mi ánimo hoy es a que nos esforcemos en obedecer al Señor y a edificar nuestra casa sobre la roca. Dios nos promete que el obedecer nos traerá bendición. Nuestra vida puede ser movida por diferentes circunstancias, es verdad, pero no destruida. Si cada día escogemos acercarnos a Jesús, escuchar sus palabras y nos esforzamos por cumplirlas, vamos a estar firmes. Y no solo eso, sino que tenemos la oportunidad de tener una mayor cercanía con nuestro Padre. Ánimo, hermanas. Ya a manera de conclusión y para resumir un poquito el tema, para recordarlo, yo sé que tanto ustedes como yo deseamos cercanía con el Señor, deseamos su bendición. Y siento que al estudiar estos pasajes, Dios me ha retado personalmente, y espero que las haya retado también a ustedes, a esforzarse por obedecer y amar al Señor, para recibir todo lo que Él tiene preparado para darles, y que puedan disfrutar de la presencia del Señor. Recordemos rápidamente lo que Dios nos ha hablado hoy. 1. Escucha y practica. No es suficiente con escuchar la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica. No te engañes a ti misma. El no ponerlo en práctica es engañarte a ti misma. Dios quiere más de ti, Dios quiere bendecirte. Número 2, escoge ser sabia. Escoge ser sabia. Teme al Señor. Toma en cuenta lo que Él te está diciendo. Confía en Él, no en ti. Aprovecha bien tu tiempo. No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy, lo que Dios ya te ha dicho que hagas. Número 3, edifica tu casa sobre la roca. Recuerda, obedecer requiere que nos esforcemos y que seamos intencionales. No es fácil, pero podemos esforzarnos. La mujer sabia edifica su casa, recuerden. Y tenemos toda la ayuda para hacerlo. Ánimo, Dios puede usarnos en nuestros hogares. Y por último, escoge la bendición. Dios nos quiere bendecir, sí, con cosas en esta tierra, pero más aún con su presencia, con que podamos caminar íntimamente con Él y podamos llevar mucho fruto para su gloria.
Muchas gracias, amadas hermanas. Gracias por este tiempo. Espero que la palabra de Dios les haya retado como me ha retado a mí. Un abrazo para todas. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra porque es viva y eficaz. Gracias porque nos enseñas, porque tú nos haces cuestionarnos, porque tú nos ayudas, Señor, en cada una de nuestras necesidades, Señor. Tú tienes la palabra perfecta para cada momento, Señor. Padre, queremos obedecerte. Yo oro por mí y oro por mis hermanas, Señor, porque tú nos ayudes en esto que tú nos estás pidiendo de obedecerte, Señor, de buscar tu rostro, Señor, de preferirte a ti, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor, en nuestro caminar. Ayúdanos a ser esforzadas, a aprovechar bien nuestro tiempo, a edificar nuestra casa sobre la roca, sobre ti, Señor. Gracias porque nos has escuchado. En el nombre de tu Hijo te he orado, Señor. Amén.